Callaré. Sit down. Listo. Muy bien, entonces. Vamos a ver. Pasó con Diego, no va a entrar. Ya, muy bien, entonces, chicos. Empecemos. Profe, entonces mañana si me ves un nuevo compañero, Sí. ¿y quién va a salir? Nadie. ¿Por qué? Ah, Randy, no, ya les dije que Randy tampoco va a asistir, va a descansar, me dijo de su mamá. Tenemos, en realidad, el curso puede entrar hasta 5. Y es más, porque ustedes están menos, les está dando más tiempo, porque en realidad debería ser, son 2 nada más, a lo mucho media hora. Pero ya, viendo el caso que está en tiempo, por eso me quedo también más tiempo con ustedes. Hago completo la hora. ¿Entienden? No hay problema. Además, mucho mejor es si encontramos, vamos a tener un 2 hasta los 5, ¿no? Para que vean la diferencia entre ustedes. Quién está más adelante, quién está... No, para que traten la diferencia entre uno en qué falla y el otro vea también en qué está fallando. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Está lento el internet. ¿Ustedes me escuchan bien? Profesor, sí, ¿también? Sí, profesor, sí lo escucho bien. ¿Y va a ser compañero o compañera? Compañero va a ser compañero. Ustedes también invitan a sus amigas. Van a invitar a sus amigas. No van a querer. ¿qué cosa? Imitar pues a compañero. No les gusta leer, ni siquiera hablan en las clases virtuales. ¿Para qué les digo? Todas las compañeras más mudas. Pero tal vez por si Ni acaso. una respuesta, ni una miserable respuesta, ni siquiera por chat. Todo el año no han hablado casi nada. Se han puesto a jugar. Apenas unas 3, 4 llamadas, siendo positivo. 3 han hablado. Y son 7, sí. Pero tal vez quieren, algunas siempre. Algunas también quiere leer. Quién sabe, no está de más. Profesor, si en literatura tiene para leer todos un poco Mm. y casi nadie lee. ¿Pero qué dice el profesor? ¿Qué les dice? ¿Que lean o no? Solo voluntarios quieren, yo me pongo como voluntarios. ¿Qué? ¿Ah, sí? Yo estoy normal. Más bien no, Sí. yo los hago leer a todos. Si no lee, chao, sale mi clase. Así de sencillo. Radical la situación. Y si no, pues ya solamente lo tengo que dejar de lado porque ya no quiere leer, pues ya no puedo insistir más. Y leo con los que quieren leer. Y así como ustedes leo, de punto a punto, como son varios, para que todos participen. Con tiempo a veces. Muy bien, chicos, entonces. Empecemos. Para que Diego que no va a entrar. El lugar, las posiciones que van a leer. Comenzaba Diego, pero no está. Stefano Ludwig. ¿Listo? Empecemos. Estos ligeros movimientos parecen no ser de utilidad alguna a las plantas en cuestión. En todo caso, no tienen la menor utilidad en lo que se refiere a trepar, que es el punto que nos interesa. Sin embargo, podemos ver que si los tallos de estas plantas hubiesen sido flexibles y si en las condiciones a que están sometidas les hubiese aprovechado subir a cierta altura, entonces la costumbre de girar ligera e irregularmente hubiera podido acrecentarse y ser utilizada mediante selección natural hasta que se hubiesen convertido en especies volubles bien desarrolladas. Muy bien. Comienza el juego. Comienzo el juego. Por Vamos lo a que se leer refiere. de párrafo a párrafo, ¿ya? ¿De qué juego? ¿De calamar o del hambre? Profe, un día hay que hacer un juego. ¿Pero qué juego? Que tiene que ser relacionado con esto. Profe, tutti frutti. Ya sé. Pinturillo. Ah, sí, pinturillo. ¿En qué consiste?
Pinturillo es tú seleccionas una palabra y tienes que dibujarla, mientras que los otros tratan de Adivina. qué palabra es. Si la adivinas, ganas puntos. La escribe. Debe escribir, pero nadie Tiene sabe tiene que adivinar la palabra. Por ejemplo, Si un día no vimos adivina, se queda a sin un punto. dios Minecraft en acción en eso. En un vídeo transparente, publicidad, acertó a la primera. Ya vamos a ver, ya eso lo podemos... si todavía parece que no va a entrar Diego. En todo caso, mira, vamos a hacer una lectura de media hora. A 10 minutos antes, vamos a empezar. ¿Ustedes van a hacer tener clase hoy día? Sí. Hasta el miércoles. Es a las 8:30. Miércoles a las 12. ¿A qué hora van a entrar? No se preocupe, profesor. A las 8:30 entramos totalmente a clase. Ya, entonces, mira, lo que podemos hacer es, leemos y 10 minutos hacemos una práctica de lo que ustedes quieren hacer, a ver si me convencen. Pinturillo. ¿Ya? Entonces, vamos a leer con tiempo, ¿ya? Para que leen con más. Ya, profesor, comencemos desde ahora para que no se nos vaya el tiempo. Sí, sí. Empieza, dije, Estefan comienza. Estefano y Luli. Listo. 1, 2, 3. Empieza. Mira, lo voy a hacer como flash. Por lo que se refiere a la sensibilidad de los pecíolos y pedúnculos, de las hojas y flores y de los arcillos, casi son aplicables las mismas observaciones que en el caso de los movimientos giratorios de las plantas volubles. Como un gran número de especies. No, estoy con tiempo, está con tiempo. Sigue, no sé. Profesor, es de punto a punto del Como corrido. un gran número de especies pertenecientes a grupos muy distintos están dotadas de esta clase de sensibilidad. Esta tiene que encontrarse en estado naciente en muchas plantas que no se han vuelto trepadoras. Así ocurre, observé, que los pedúnculos florales jóvenes de la Maurandia antes citada se encorvaban un poco hacia el lado que era tocado. Morren observó en varias especies de oxalis que las hojas y sus pecíolos se movían, sobre todo después de haberlas expuesto a un sol ardiente, cuando eran tocados suave y repetidamente, o cuando la planta era sacudida. He repetido estas observaciones en algunas otras especies de oxalis, con el mismo resultado en algunas de ellas. El movimiento era perceptible, pero se veía mejor en las hojas jóvenes. En otras era sumamente débil. Un hecho muy importante, ¿puede bajar, profe, por favor? Es que, según la alta autoridad de Hofmeister, los vástagos y hojas jóvenes de todas las plantas se mueven después que han sido sacudidas, y sabemos que en las plantas trepadoras solo durante los primeros estados de crecimiento son sensibles los pecíolos y zarcillos. El profesor también lea de párrafo a párrafo. Es con tiempo, lee, es con tiempo. Apenas es posible que esos débiles movimientos de los órganos jóvenes y crecientes de las plantas, debidos al contacto o al sacudimiento, puedan ser de alguna importancia funcional, pero obedeciendo a diferentes estímulos, las plantas poseen facultades de movimiento que son de importancia manifiesta para ellas. Por ejemplo, movimiento hacia la luz, y rara vez apartándose de esta, movimiento en oposición de la atracción de la gravedad, y rara vez en dirección de esta. Cuando los nervios y músculos de un animal son excitados por galvanismo o por la absorción de estricnina, puede decirse que los movimientos consiguientes son un resultado accidental, pues los nervios y músculos no se han vuelto especialmente sensibles a esos estímulos. También las plantas parece que, a causa de tener la facultad de movimiento, obedeciendo a determinados estímulos, son excitadas de un modo accidental por el contacto o por sacudidas. Por consiguiente,
No hay gran dificultad en admitir que en el caso de, plantas de trepadoras foliares o que tienen zarcillos, esta tendencia ha sido aprovechada y aumentada por selección natural. Es, sin embargo, probable por las razones que he señalado en mi memoria, que esto habrá ocurrido solo en plantas que habían adquirido ya la facultad de girar y que de este modo se habían hecho volubles. Me he esforzado ya en explicar de qué modo las plantas llegaron a ser volubles, a saber, por el aumento de la tendencia a movimientos giratorios, débiles e irregulares que, al principio, no les eran de utilidad alguna, siendo este movimiento lo mismo que el debido al contacto o sacudida, un resultado incidental de la facultad de movimiento adquirida para otros fines útiles. No pretenderé decidir si la selección natural ha sido o no ayudada durante el desarrollo gradual de las plantas trepadoras por los efectos hereditarios del uso, pero sabemos que ciertos movimientos periódicos, por ejemplo, el llamado sueño de las plantas, están regulados por la costumbre. He considerado, pues, los suficientes casos, quizá más de los suficientes, elegidos cuidadosamente por un competente naturalista, para probar que la selección natural es incapaz de explicar los estados incipientes de las estructuras útiles, y he demostrado, según espero, que no exista gran... ¿Me puede bajar, por favor? Dificultad sobre este punto. Se ha presentado así una buena oportunidad para extenderse un poco sobre las gradaciones de estructura, asociadas muchas veces a cambio de funciones, asunto importante que no ha sido tratado con extensión bastante en las ediciones anteriores de esta obra. Recapitularé ahora brevemente los casos precedentes. En el caso de la jirafa, la conservación continua de aquellos individuos, de algún rumiante extinguido, que alcanzasen muy alto, que tuviesen el cuello, las patas, etcétera, más largos y pudiesen ramonear un poco por encima de la altura media, y la continuada destrucción de los individuos que no pudiesen ramonear tan alto habría sido suficiente para la producción de este notable cuadrúpedo, aunque el uso prolongado de todas las partes unido a la herencia habrán ayudado de un modo importante a su coordinación respecto a los numerosos insectos que imitan a diversos objetos. No hay nada de improbable en la creencia de que una semejanza accidental con algún objeto, como fue, en cada caso, la base para la labor de la selección natural, perfeccionada después por la conservación accidental de ligeras variaciones que hiciesen la semejanza mucho mayor. Y esto habrá proseguido mientras el insecto continuase variando, mientras una semejanza cada vez más perfecta le permitiese escapar de enemigos dotados de vista penetrante. En ciertas especies de cetáceos existe una tendencia a la formación de pequeñas puntas córneas, irregulares en el paladar, y parece estar por completo dentro del radio de acción de la selección natural el conservar todas las condiciones favorables, hasta que las puntas se convirtieron, primero, en prominencias laminares, o dientes como los del pico del ganso, luego, en laminillas cortas como las de los patos domésticos, después, en laminillas tan perfectas como las del pato cucharetero, y, finalmente, en las gigantescas placas o barbas,
como las de la boca de la ballena franca. En la familia de los patos, las laminillas se usan primero como dientes, luego en parte como dientes y en parte como un aparato filtrante. Y, por fin, se usan casi exclusivamente para este último objeto. En estructuras tales como las laminillas córneas o barbas de ballena, hasta donde nosotros, hasta donde nosotros podemos juzgar. La costumbre o uso poco o nada ha podido ser tocante a su desarrollo. Por el contrario, puede atribuirse casi por completo al uso continuado, unido en la herencia del traslado del ojo inferior de un neuronéctido al lado superior de la cabeza y la formación de una cola prensil. Puede atribuirse casi por completo al uso continuado prensil. Puede atribuirse casi por completo al uso continuado unido a la herencia. Por lo que se refiere a las mamas de los animales superiores, la conjetura más probable es que primitivamente las glándulas cutáneas de toda la superficie de un saco marsupial egresasen un líquido nutritivo y que estas glándulas se perfeccionasen en su función por selección natural. Y se encontrasen en espacios limitados, en cuyo caso habrían formado una mama. No existe mayor dificultad en comprender cómo las espinas ramificadas de algunos equinodermos antiguos que servían de defensa se convirtieron mediante selección natural en pedicelarios tridáctilos, que en comprender el desarrollo de las pinzas de los crustáceos mediante ligeras modificaciones útiles en el penúltimo segmentos de un miembro que al principio se usaba solo para la locomoción. En los avicularios y vibráculos de los pólisos tenemos órganos muy diferentes en apariencia, que se han desarrollado a partir de un origen común, y en los vibráculos podemos comprender cómo pudieron haber sido de utilidad las gradaciones sucesivas. En las polinias de las orquídeas pueden seguirse los filamentos que primitivamente sirvieron para unir los granos de polen hasta que se reúnan, formando caudículas. Y pueden seguirse igualmente los grados por los que una materia viscosa, como la segregada por los estigmas de las flores ordinarias, y sirviendo todavía casi, aunque no exactamente, por el mismo objeto. El agua quedará adherida al extremo libre de las caudículas, siendo todas estas gradaciones de manifiesta utilidad para las plantas en cuestión. Por lo que se refiere a las plantas trepadoras, no necesito repetir lo que se ha dicho últimamente. Se ha preguntado muchas veces si la selección natural es tan potente. ¿Por qué no fue conseguida por una especie dada a esta o aquella conformación que, al parecer, le habría sido ventajosa? Pero es razonable esperar una respuesta precisa a estas cuestiones. Si consideramos nuestra ignorancia de la historia pasada de cada especie y de las condiciones que actualmente determinan el número de sus individuos y su distribución geográfica, en la mayor parte de los casos solo pueden asignarse razones generales, pero en algunas pueden señalarse razones especiales. Así, para que una especie se adapte a costumbres nuevas, son casi indispensables muchas modificaciones coordinadas, y muchas veces puede haber ocurrido que las partes necesarias no variaron del modo debido o hasta el punto debido.
El aumento numérico tiene que haber sido impedido en muchas especies por agentes destructores que no estaban en relación alguna con ciertas conformaciones que imaginamos que deberían haber sido obtenidas por selección natural, porque nos parece que son ventajosas a las especies. En este caso, como la lucha por la vida no depende de estas conformaciones, pudieron haber sido adquiridas por selección natural. En muchos casos, para el desarrollo de una estructura son necesarias condiciones complejas de mucha duración y con frecuencia, de naturaleza particular, y las condiciones requeridas raras veces se han reunido. La opinión de que cualquier conformación dada, creemos erróneamente muchas veces, que hubiese sido útil a una especie, tiene que haber sido conseguida en cualesquiera circunstancias o selección natural. Es opuesta a lo que podemos comprender acerca de su modo de acción. Mr. Mivart no niega que la selección natural haya efectuado algo, pero considerada que puede demostrarse que es insuficiente para explicar los fenómenos que explicó. Y por su acción, sus argumentos principales han sido ya considerados y los demás. Por su acción, sus argumentos principales han sido ya considerados y los demás lo serán después. Me parece que participan poco del carácter de una demostración y que son de poco peso en comparación de los que existen en favor del poder de la selección natural, ayudada por las obras causadas varias veces señaladas. Debo añadir por las otras causas varias veces señaladas. Debo añadir que algunos de los hechos y argumentos utilizados por mí en este caso han sido propuestos con el mismo objeto en un excelente artículo publicado recientemente en la Medical Chirurgical Review. Muy bien, hasta ahí. Han estado cuatro. Ahí te les voy a dar un autor. Ya estamos por terminar, como estamos 400 y estamos 200, falta 200. A las 7:20 ya cumplimos. No, mira, ya cumplimos media hora. Ya sigue. En la actualidad, casi todos los naturalistas admiten la evolución bajo alguna forma. Mr. Mivart opina que las especies cambian a causa de una fuerza interna o tendencia, acerca de la cual no se pretende que se sepa nada, que las especies son capaces de cambio. Será admitido por todos los evolucionistas, pero no hay necesidad alguna. Me parece a mí que de invocar ninguna fuerza interna fuera de la tendencia a la variación ordinaria que, gracias a la ayuda de la selección del hombre, ha dado origen a muchas razas domésticas bien adaptadas y que, gracias a la ayuda de la selección diaria, igualmente origen por una serie de gradaciones a las razas o especies naturales. El resultado final generalmente habrá sido, como ya se explicó, un progreso en la organización, pero en un corto número de casos habrá sido un retroceso. Mr. Mivart, además, se inclina a opinar, y algunos naturalistas están de acuerdo con él, que las especies nuevas se manifiestan súbitamente y por modificaciones que parecen de una vez. Supone, por ejemplo, que las diferencias entre el extinguido Hiparión, que tenía 3 dedos, y el caballo surgieron de repente. Piensa que es difícil creer que el ala de una vez se desarrollase de otro modo que por una modificación relativamente súbita de carácter señalado e importante. Y, al parecer, haría extensiva la misma opinión a las alas de los murciélagos pterodáctilos. Esta conclusión,
que implica grandes interrupciones o discontinuidad en las series, me parece sumamente improbable. Todo el que crea una evolución lenta y gradual admitirá sin duda que los cambios específicos pueden haber sido tan bruscos y grandes como cualquier variación aislada de las que nos encontramos en la naturaleza o hasta en estado doméstico. Pero como las especies son variables cuando están domesticadas o cultivadas, que en sus condiciones son más variables cuando están domésticas o cultivadas que en sus condiciones naturales. No es probable en estado doméstico, pero como las especies son más variables cuando están domesticadas o cultivadas que en sus condiciones naturales, no es probablemente que tales variaciones grandes y bruscas hayan ocurrido con frecuencia en la naturaleza, como se sabe que surgen accidentalmente en domesticidad. De estas últimas variaciones, algunas pueden atribuirse a reversión y los caracteres de este modo reaparecen. En muchos casos, fueron probablemente obtenidos al principio de un modo gradual. Un número todavía mayor merecen el nombre de monstruosidades, como los hombres de 6 dedos, los hombres puercos espines, las ovejas ancón, las vacas ñatas, etc. Pero como difieren mucho por sus caracteres de las especies naturales, arrojan poca luz sobre nuestro asunto, excluyendo estos casos de variaciones bruscas. Los pocos restantes, si se encontrasen en estado natural, y constituirán a lo sumo especies dudosas muy afines con sus tipos progenitores. Las razones que tengo para dudar de que las especies naturales hayan cambiado tan bruscamente como a veces lo han hecho las razas domésticas, y para no creer en absoluto que haya cambiado del modo extraño indicado por Mr. Mivart, son las siguientes. Según nuestra experiencia, las variaciones bruscas y muy marcadas se presentan en nuestras producciones domésticas aisladamente y a intervalos de tiempo bastante largos. Si esto ocurriese en estado natural, las variaciones estarían expuestas, como se explicó anteriormente, o perderse por causas accidentales de destrucción y por cruzamientos sucesivos. Y sabemos que esto ocurre en estado doméstico a menos que las variaciones bruscas de esta clase sean especialmente conservadas y separadas por el cuidado del hombre. Por consiguiente, para que apareciese súbitamente una nueva especie de la manera supuesta por Mr. Mivart, es casi necesario creer, en oposición a toda analogía, que en el mismo territorio aparecieron simultáneamente muchos individuos portentosamente modificados. Esta dificultad, lo mismo que en el caso de la selección inconsciente por el hombre, queda salvada, según la teoría de la evolución gradual, por la conservación de un gran número de individuos de variación más o menos en cualquier sentido favorable, y por la destrucción de un gran número de que variaron del modo contrario. Es casi indudable que muchas especies se han desarrollado de un modo sumamente gradual. Las especies y aún los géneros de muchas grandes familias naturales son tan próximos entre sí que es difícil distinguir
ni aún siquiera a un corto número de ellos. En todos los continentes, siquiera un corto número de ellas. En todos los continentes, yendo de norte a sur, de las regiones elevadas a las bajas, etc. Nos encontramos con una legión de especies muy relacionadas o representativas, como nos ocurre también en ciertos continentes distintos que tenemos razones para creer que estuvieron unidos en otro tiempo. Pero al hacer esto, las siguientes observaciones me veo obligado a aludir a asuntos que han de ser discutidos más adelante. Si fijamos la atención en las numerosas islas situadas a alguna distancia alrededor de un continente, se verá el gran número de sus habitantes que solo pueden ser llevados a la categoría de especies dudosas. Lo mismo ocurre si consideramos los tiempos pasados y comparamos las especies que acaban de desaparecer con las que viven todavía dentro de los mismos territorios. O si comparamos las especies fósiles enterradas en los subpisos de una misma formación geológica, es evidente que multitud de especies están relacionadas del modo más íntimo con otras que viven todavía o que haya existido recientemente. Y apenas es sostenible que estas especies se hayan desarrollado de un modo brusco o repentino. Tampoco habría que olvidar cuando consideramos partes determinadas de especies afines en un lugar, de especies diferentes, que pueden seguirse numerosas gradaciones asombrosamente delicadas que reúnen conformaciones muy diferentes. Muchos grupos grandes de hechos son comprensibles solo según el principio de que las especies se han desarrollado o pasos pequeñísimos. Por ejemplo, el hecho de que las especies comprendidas en los géneros mayores estén más relacionadas entre sí y presenten un mayor número de variedades que las especies de los géneros menores. Las primeras están, además, reunidas en pequeños grupos, como las variedades alrededor de la especie, y presentan otras analogías con las variedades. Como se explicó en el capítulo segundo, según este mismo principio, podemos comprender por qué es que los caracteres específicos son más variables que los genéricos y por qué las variables que otras partes de la misma especie. Podrían añadirse muchos hechos análogos, todos en el mismo sentido. Aun cuando muchísimas especies, un rato, se me perdió. Sí, ahora sí. Aun cuando muchísimas especies se han producido casi con seguridad por grados no mayores que los que separan variedades pequeñas, sin embargo, puede sostenerse que algunas se han desarrollado de un modo diferente y brusco. No debe, sin embargo, admitirse que esto sin que se aporten pruebas poderosas. Apenas merecen admitirse esto sin que se aporten pruebas poderosas. Apenas merecen consideración las analogías vagas y en muchos respectos falsas, como lo ha demostrado Mr. Chaucer, Wright, que se ha aducido en favor de esta teoría, como la cristalización.
repentina de las sustancias inorgánicas o la transformación de un poliedro en otro mediante una clase de hechos. Sin embargo, apoya a primera vista la creencia en el desarrollo brusco, en la aparición súbita en las formaciones geológicas de formas orgánicas, nuevas y distintas. Pero el valor de esta prueba depende enteramente de la perfección de los registros geológicos en relación con periodos remotos de la historia del mundo. Si los registros son tan fragmentarios como enérgicamente lo afirman muchos geólogos, no hay nada de extraño a que aparezcan formas nuevas como si se hubiesen desarrollado súbitamente. A menos que admitamos transformaciones tan prodigiosas como las invocadas por Mr. Mivar, tales como el súbito desarrollo de las alas de las aves y murciélagos, o la conversación repentina de un hiparión, conversión repentina de un hiparión en un caballo. La creencia en modificaciones bruscas apenas arroja luz alguna sobre la falta de formas de unión en las formaciones geológicas. Pero contra la creencia de tales cambios bruscos, la embriología presenta una ener- ener- enérgica protesta. Es notorio que las aves, es notorio que las alas de las aves y los murciélagos y las extremidades de los caballos y otros cuadrúpedos no se pueden distinguir en un periodo embrionario temprano y que llegan a diferenciarse por delicadas gradaciones insensibles, semejanzas embriológicas a todas clases pueden explicarse, como veremos después, por qué los progenitores de las especies vivientes han variado después de su primera juventud y han transmitido sus caracteres nuevamente adquiridos a sus descendientes en la edad correspondiente. Así pues, el embrión ha quedado casi sin ser modificado y, y sirve como un testimonio de la condición pasado de la especie. De aquí que las especies vivientes tan frecuentemente se asemejen durante las especies fases de su desarrollo a formas antiguas y extinguidas, pertenecientes a la misma clase. Según esta opinión sobre la significación de la semejanza embriológica y en la realidad, según cualquier opinión, es increíble que un animal hubiese experimentado transformaciones instantáneas y bruscas como las indicadas antes y sin embargo no llevase en su estado embrionario siquiera una huella de ninguna modificación de su conformación por delicadas gradaciones insensibles. Muy El bien, que hasta crea ahí. que alguna forma antigua. Muy bien, ¿Ah? muy bien. A ver, chicos, cada uno tiene diferencia. Ya pierdo un poquito la concentración pasando los 10 minutos. Uno más y uno menos. Por ejemplo, han dejado ya de percibir los signos puntuativos. De Ludwig ha sido muy notable, ¿no? En todo caso, eh, a ver, ¿cómo soy con ustedes? Les estaba comentando que vamos a empezar a leer un poquito más tiempo cada uno.
Al día siguiente otro va a leer porque en el tiempo no nos va a alcanzar. A menos que hagamos 2 horas, pero recorridas. Pero igual, los que no están leyendo tienen que también concentrarse para que puedan Tefa, en las se- vacas, en las se- vacaciones. señalar qué es lo que está haciendo su otro compañero, porque no sirve de nada de que uno esté leyendo y el otro solo esté escuchando. Tal vez va a hacer otra cosa, pues, ¿no? Se va a poner a jugar y eso no se trata de eso, sino se trata de que también estén en la lectura. ¿Ya? Ese es uno. ¿Qué más? Em, Eso sería por el momento. Muy bien. Ahora vamos a leer de párrafo en párrafo. Si el párrafo, yo voy a señalar, si el párrafo es pequeño, ya va a leer el siguiente párrafo. Si el párrafo es demasiado grande, yo voy a indicar hasta dónde va a leer. ¿Listo? Yo comienzo entonces. El que crea que algunas formas antiguas, mediante una tendencia o fuerza interna, se transformó de repente. Por eso, no lo escuché muy bien. ¿Puede volver a repetir cómo era? Vamos a leer el párrafo en párrafo. O en todo caso, yo voy a señalar. ¿Ya? Yo señalo, voy a sombrear y Ok. ustedes leen. Por ejemplo, en otra provista de alas, estará casi obligada a admitir, en oposición a toda analogía, que variaron simultáneamente muchos individuos, y es innegable que estos cambios de estructura, grandes y bruscos, son muy diferentes de los que parecen haber experimentado la mayor parte de las especies. Estará, además, obligado a creer que se ha producido repentinamente muchas conformaciones admirablemente adaptadas a todas las otras partes del mismo ser o a las condiciones ambientales, y no podrá presentar ni una sombra de explicación de estas complejas y portentosas adaptaciones. Estará forzado a admitir que estas grandes y bruscas transformaciones no han dejado huella alguna de su acción en el embrión. Admitir todo esto es, a mi parecer, entrar en regiones del milagro y abandonar las de la ciencia. Lo que no quiere decir es que... Profe, ¿y el pinturillo? ¿Cuál pinturillo? Dijo que íbamos a leer en media hora y que íbamos a jugar pinturillo. Ah, pero ya 10 minutos, ¿no? Ya, solo porque han leído han leído en realidad, de hecho leer más o menos 15 minutos a 15 minutos y medio a 16 han leído cada uno, ¿ya? Y como les decía, pasando los 10 minutos han empezado a un poquito a ya dejar de lado la concentración, o sea, igual les sigue faltando un poco más de concentración. Y miren, solamente han leído 15 minutos eh, como límite. Les falta todavía bastante para poder. Profesor, en vacaciones no puede hacer leer más. Claro, no hay problema. Miren, podemos seguir. Miren, eh, miren, si ustedes llegan a niveles, sí, ellos sí van a llegar, eso es definitivo, definitivo. A niveles de tiempo a leer más, no les voy a mentir, pero pueden leer si es posible mediodía. Pero miren, ustedes están desde ahora, pues me he construido eso durante muchísimo tiempo, pues. Mi récord de haber leído sin parar ha sido 6 horas y media. Y eso ha sido el que leímos de Stephen Hawking, la breve historia del tiempo, sin parar. Más o menos, a ver, que recuerdes, 4 de la mañana hasta las 11, 12, 6 de la mañana creo que fue, no lo recuerdo. Pensamos que más o menos 6 horas y media, sin parar, sin parar. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí se puede llegar. Entonces, no estoy seguro que van a llegar. Solo poco a poco tenemos que construir ese hábito y también la concentración. ¿Ya? Por eso es también muy importante respetar los signos puntuativos porque esa entonación que le da te dice algo en lo que está escrito. Está dando a conocer algo. Muy bien, entonces nos vamos a quedar acá en instinto.
Capítulo 8. Esta es otra cosa muy importante. Bueno, en realidad todo el libro es importante porque es el ariete, Habla de las especies. exacto. El Sí, ariete es la columna vertebral, no la columna vertebral, sino es una de las columnas que ayudan a la teoría. por eso, si lo notó, está hablando de diferentes especies. Claro, Primero comenzó de diferentes especies de animales, de canes, después de caballos, no me recuerdo más, después de paloma también. plantas, ¿Recuerdan de las las palomas? hojas y después de ¿Recuerdan de las palomas? ¿De las vacas también? sí, sí, De también todo. eso. Claro, Hemos pasado por fases. exacto. Todo eso es un proceso. Y miren, por eso es que el siguiente libro, que es más pequeñito, es de 150, creo, el que vamos a leer terminando esto es el de Origen del Hombre. Ahí ya es evidentemente ya lo más evolucionado, que nosotros mismos somos los más evolucionados. Hasta el momento, pues, ¿no? Algunos dicen que tal vez haya extraterrestres, pero eso mientras no se esté nada verificado, simplemente somos los últimos de la cadena evolutiva. Además, tal vez los extraterrestres ni siquiera están evolucionados, ¿no? No sabemos también. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿quién va a compartir? Yo quiero hacerla, profesor. Primero entren a lo que mandamos Acá nomás, por el chat. acá. Ah, ya entré. Sí, por eso. No, acá. Ah, ya. Entonces, mándame código. Pero entra por acá, ¿por qué no compartes acá? Que no me deja compartir, profesor. Ya, a ver, me lo voy a ver, ¿ya? Un momentito, por favor. Comparto acá. Así. Compartir su pantalla. A ver. Listo, ya está. Que ya se Ah, ya sí, compartió. profesor. Espere. Ahora sí, Deja, pues. no, creo que no voy a decir. Ahora sí, pues. Ah, ya. Esta nota está filtrándose. Ya está. Ahora sí, aún no. ¿Se puede compartir o no? Ya está. Un momentito, voy a grabar también esto para que esté esto en la grabación ya de la clase. Rápido, profesor, que no se nos va el tiempo. Vamos todos. Ya sigue, Pon mesa privada. explícanos, no hay problema. Crear mesa. Un código. Ya. Ahora mesa privada. Unirse. Mesa número 2825. El código es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y presiono OK. Hola. Llegué. ¿Y cómo me cambia el nombre? Naya, así. Lubin. Gané. No me deja. Lubin, te recomendaría que dejes de compartir pantalla porque si no vamos a verlo. No se puede, Lubin. Espera. Tiene que pasar a la siguiente ronda. Si compartes luego va a aparecer la palabra y no va a dejar. ¿Quiénes están entrando? XD. Ya. Ahora sí. Profesor, usted es back. Yo estoy entrando una vez por si acaso. Ya, profe, le toca. ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí debe dibujar lo que aparece. La palabra que tiene arriba, eso debe dibujar. Pero no está compartiendo, pues. He salido. คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ผู้ชมอา No, ยุ pero ต่ำกว่า yo 18 soy ปีควรได้รับคำแนะนำ yo soy player. โอเคครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับช่องมาเฟีย Profe, เจ a ver, แปนนะครับ comparte su pantalla para que มาเล่น ingrese. เกมอะไร A ver, comparte su pantalla para que ingrese. เอานกมังกรนกฟิสิกส์ดีกว่าฟีนิกซ์ไม่ใช่ฟิสิกส์วันนี้เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ Ya, a ver, วิดีโอนี้มาเพื่อความบันเทิงนะครับ ไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะ
การพนันมีความเสี่ยงนะครับ Ya, mesa privada, profe. เราเอาทุนมา500พอนะ Ahí, unirse. แบบอยากบวกหนักบวกเต็มๆนะ Código es no. 2825. เอา No, no, mesa número. Mesa, en mesa es 2825. Ya, en código es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, อยาก ok. บวกหนักจัดเต็มนะ Listo, profe. ¿Y ese Ya, sonido mira, cómo lo borro? miren, esto es un tablero. มา Y en el... Ese Sí, sí, sonido- sí, No sí, me sí, dibuja, fastidies, no dibuja. me fastidies. ¿El sonido No. cómo lo borro? Me dijo el pintor está ausente. Profe, le toca pintar. Le toca โอ้โห dibujar. Profe, deje de compartir su pantalla. Vamos a ver lo que le toca. Ah, แก้ว ya. ¿Y cómo se...? ¿Y cómo se...? Zooming, te toca. Te toca. Te toca. No, no, ¿por qué a mí? Sí. A ver. โอ้โหเราก็ได้มา1,300นะครับ ¿Cómo se borra ese sonido? คุณจัดประหลัดบอกเลยนะครับทุน500ครับโอเคครับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะ ¿De qué เจอ es กั el นใหม่คลิป sonido? หน้านะครับบ๊ายบายนะครับ Es mío, ¿cómo lo borro? Sonido. El profe te ha reportado, Luis. ¿Pero qué tengo que hacer, pues? Listo, ya dibujé, no me recuerden. Pero explique qué es. Mira, esto es como un globito que está mostrando en su mente. Ya. ¿Es un diálogo? Profesor, Debe escriba. escribir en el chat. Debe escribir en el Está ahí, chat. un ¿Qué chat ahí. quiere decir? กูใช้โปรนะครับผมนะถ้าผมได้ไปยิงนะครับผมนะแม่งนิ่งกิ๊บเลยนะครับผมนะ ¿Qué es esto, Tefa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dime. ต้องใจเย็นก่อนเนี่ยต้องรอเฉย ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es esto? ๆหวยต่อย ¿Pero por qué? Enfadado, enfado. Enfado. ¿Enfadó? ¿Enfadó? Ah, มันก็สุดตัวกูเนี่ย Ya. Miren, es algo muy simple. Muy simple. Esto es un cuaderno. Perdón, una hoja. Y en esta hoja hay rayas. ¿Qué es esto? ว้าย ¿Qué es ว้าย esto? สัตว์ Miren, lo he dicho. Estas son rayas. ¿Qué es esto? เยอะวะ ¿Eso es? Dije que estos son rayas. ไม่ ¿Qué es ต่อยเปล่า esto? มาดิสัตว์เนี่ยนักเลงไงนักเลงไงนักเลงเก่า ¿Qué es ทำไม่ได้ esto? ครับ Estas son rayas. Hoja. He dicho rayas. Ya he escrito, ya he escrito.พอกูเลิกเล่นละเจออะไรไม่รู้นะผ Es ม lo นะ opuesto a lo que has dicho de líneas. Comienza con R. เขาว่าพอเลยนะผมนะของแท้ Gracias, Dios. lo dijiste todo el tiempo. Profe, eso dijo Ludwig que son líneas. ¿Pero qué es en realidad? Otra cosa Por que eso es lo dijo al líneas, principio. rayas. Lo dijo al principio. Estas son rayas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son rayas. นะผมนะอุตส่าห์ได้กำไรแล้วให้ตัวกำไรกลับเลยเถอะ Son rayas, profesor. La palabra es rayas. Ah, Rayas. rayas. Era rayas. ยัดของ ¿Cómo เนี่ย borro ese ปาก silencio? บอก Molesta เลยนะ eso. เนี่ยยาวเกินไป Profe, y lo he dicho, no estaba diciendo todo el rato. Esto es un cuaderno y en el cuaderno hay rayas. ¿Qué es esto? Le toca dibujar, profe. Explique lo que dibuja. Digo, explique bien, profesor. Ya, vamos a ver. ¿Por qué has puesto tableros si era una hoja? Soy mal dibujante, no sé. ¿Me sale o no sale?
Profe, explique lo que estoy dibujando. Ah, ya. Este es un círculo, ¿ah? No tengo pulso. Ya. Estos son sus rayos. ¿Qué es? Son rayos. Como rayos. O rayos, ¿no? No me fatigue. Nada. Solar. Ah, tiene que ver algo con solar. El sol. Sí, está bien, sol. ¿Cómo hago, Pepo? ¿Cómo puedo poner punto? Rubén, ¿por qué escribes algo? No tiene sentido. ¿Cómo hago? Ya terminaron. Profe, ahí puede cambiar los colores y con el mouse dirige que quiere dibujar. Ya está bien, pero ya pusieron sol. ¿Cómo pongo el punto? No, pero profesor, dice la palabra ahí, debajo de mesa. Arriba. Ahí dice la palabra. Ahora. Ay, Profe, era un hora. reloj. Eso no es un reloj, está mal. Profe, usted selecciona. No, me ha ganado Ludwig Ya listo, por chicos. 32 puntos. Sí. Otro. Ludwig, dale reiniciar otro. ¿Dónde pongo reiniciar? Ya, ahí Ahí está. Ya, comienza. Departamento. Ah, acá arriba están las palabras para escribir, ¿no? Dibujando Ludwig. Ah, ya entendí. Acá arriba, donde está el tiempo, están las palabras, ¿no? Sí. Ah, Oye, ya Tefa, ya sacaste una palabra, entendí. una frase. Ya Tefa, te voy a dar una pista. Ya. ¿Qué hacen? Está bien dibujado, Tefa, así que no digas que está mal dibujado. Ahí le voy a poner. Mono. No, pues es SARS para... Poniendo. ¿Dónde está ya? Ah, no sé qué poner. ¿Qué hace? Así. Está fácil, mira, hasta lo estoy dibujando. Sí, ya. Listo, ya está. Ahí está, el profe ya lo adivinó. No sé, no le digas, profesor, no le diga. No se entiende nada. Es algo antiguo. Ya entendí, ya, Aunque pues, es de ahora también. ya sé cómo funciona esto. ¿Qué es? Me explican también ustedes. Me dices que Por eso dije, todos los monos hacen eso. Ya entendí, acá arriba están las palabras, pues, ¿no? Te da sí, pero profesor no diga, porque si no te va a ganar rápido. Ya, listo. Chamaco. Tenía que seleccionar eso, tampoco sabía. Uy, A ver. este está difícil. Ya, profesor, comienza a dibujar. Hora del juego de la... Esto es un cubito. Así la representan. Es un estado de la materia. Es un cubito a ojo, no estoy diciendo otra cosa. No me dejes escribir. Se me pulsó. ¿Qué más? Profe, pero dibuje. O sea, explique qué. Por eso es un cubito, es un estado de la materia. Pero...
Está difícil esta palabra, hasta yo no me puedo explicar. Mejor dígala, profe. No diga, profesora, Ya, sólido podría ser, es sólido, pero dentro de los sólidos hay algo más. Mira, ahí arriba le está apareciendo, está sencillo. A ver. Termina en ar. Está suficiente. Te toca, no, te toca, dibuja. Otra vez, Tefa, ojalá que entiendas mi dibujo. Pero dibuja. Ah, no, me toca a mí. Te toca a ti. A ver, Tefa, ahora sí, explica bien. 2, 1. Ya, miren, esto está fácil. Esto es un bosque. Acá hay arbolitos, plantas, vegetación. Y acá en medio es el río. Y el río está jalando. Sí, es esto. El río está jalando un bote. Y comienza la palabra con C de casa. Ya está. Mucha ayuda. Mira, doy una última pista. Termina con E. Ay, checa. Si esto es un río y esto es un barco, es una balsita, ¿con qué jala el río? Es el río. ¿Sabes qué era? La corriente. El profe nos va a ganar. 80. Tefa, tú estás más abajo. Sí. No, si tenemos la misma puntuación. Oye, sí, ¿no? Ya te han aumentado uno. Es que cuando una persona adivina, aumenta tu puntaje. A ver. Va a estar más difícil. A ver. ¿Qué es? Acá hay edificios, estos son edificios. Está difícil dibujar. Edificios. Hartos edificios por acá. Ahí me está diciendo que empieza con C. Acá hay. Pero no, con qué termina. Termina con N. A buscar en Google. Estos son edificios. Esas son edificios. O casas, si quieren. Ya. Esas de acá son las calles. Ya lo dije. ¿Qué dijo? Ya les dije. Ya está cerca. Está fácil. No será. Oye, a ver. ¿Qué será, Ruth? ¿Qué será? Viejo, que soy malo adivinando, Tefa. Yo dije con la L ahí y tú escribiste calle. ¿No será callejón? Sí, lo digo. ¿Y por qué no me toca a mí dibujar para que no adivine el Tefa, caramba? Mira, voy a dibujar una bandera. Ay, no. Esto es un rectángulo. Y en el medio hay un círculo rojo. Está pintado. Ya. Mira, hay una última pista. La penúltima sílaba tiene una O con una N. Muy buena, profe, muy buena.
Con esa pista es infalible que no acierte. Dudley, mira. Sí, sí, Ah, sí. bro. Mira, una última. No, eres malo. Soy bien malo, ¿ah? Te toca, Luz. Hasta que por fin. Ahí sí os corregiré. Pero da pistas como yo, pues. Ya esto voy a poner. Ay, Ya. Este es un edificio. Acá hay un láser. ya. Le cae. Y Ya. ¿qué es? Hmm. No puede dar más pistas. Hay un- Láser ya. es un edificio y le cae un láser. Sí. Un láser que hace las cosas grandes. Es Es una, fácil, ¿ah? es una sola palabra. Sí, es una sola palabra. Sí, un edificio le cae un láser. Se vuelve grande. Es un verbo transitivo. Verbo transitivo. El No, verbo es transitivo que de escribe grande. una letra o palabra que no está ahí. Ya mira, comienza con A y termina con R. Ya. Ya está fácil, lo van a adivinar. No sé qué rayos. A ver. Mira, acá está un edificio, acá está un rayo, le cae y se vuelve grande. Ya di más pistas. Ya entendí. El hombre Hall. Agrandar. Sí, 10 puntitos. Por eso le dije, profesor, como usted sabe, es un verbo transitivo. Cuando habías dicho que se agranda, dije, agrandar. Vamos, profe, tengo que superarlo. Me gana por mucho. Que tiene 145 puntos. Vamos a superarlo. Profe, dibuje. ¿Qué es eso? Es el sol. No ¿Qué será. tal? Oh, La casita. Algo. Todas las mañanas aparece. ya entendí. Profe, Ya lo adiviné. cuando dijo todas las mañanas aparece amanecer. Ya le siguiente. Me toca. Es divertido, profesor, este juego para aprender. Ya miren. Esta es la ciudad. Acá están trabajando los constructores. Nadie puede pasar por esta zona. Esta es una pista. Acá está la ciudad. ¿Y qué es esto? Si los constructores están trabajando y acá están echando algo para que llegue, es con lo mismo que se usa en la casa. Comienza con C, penúltima es T. Ya. Mucho.
Ah, ¿Qué puede ser? No puede ser. ¿Qué será, profe? Esto es lo mismo que hacen en las casas. Mire, M, profesor, ¿con qué lo hacen? Con material noble. ¿Y con qué? cemento. Sí. ¿Qué se pone? No, eso no sería la pista, sería mejor las veredas. ¡Oh, el profe! Hágame porque no. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Y ahora. ¿No es Minecraft? ¿Y qué hace ahí en Minecraft cuando tienes hambre? Profe, comienza con C y termina con E. Profesor, ¿qué venden en el mercado cuando matan al cerdo? ¿O qué tiene la vaca? No, me ganó por 18 puntos, profe. Muy bien, chicos. Una última, profe, una última. Ya, una última. Vale otra vez a reiniciarlo. Espera, que se reinicie solito, creo. A ver. ¿Cómo se reinicia esta cosa? Oye, ¿cómo se reinicia? Ahí está, se reinició todo. Ahí está. Un momentito, creo que me ha salido. Un momentito. Sí ha salido, profe. ¿Cómo entro? Así ha salido, entre de nuevo. ¿Cómo entro? De nuevo, se pone a jugar después. Ponga la mesa, ponga en mesa 28-25. Y abajo en código 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, ya entró. Ya. No, espera, mejor. Listo. Y ahora. Mejor me salgo y ahí vuelvo a unirme. ¡Gané! ¿Qué pachuela, Tefa? Rápido. Ah, no me. 28-25. Ya estoy, entré. Milagro. Ya está. Ya. No vale, pues ya se pasó de frente a la ronda 2. 0 puntos tenemos igualito, Tefa. Ya. Esto va a estar fácil, ¿ah? ¿Qué cosa? Pero mira, ¿y qué es esto? ¿Qué es eso? No entiendo. Ya. Y más fácil ya. Es una cuerda esto. ¿Qué? Es una correa. Y este es Jesús. Nada. Y ahí mira. Y este es el guardia. ¿Cómo lo han castigado a Jesús? ¿Qué? Ah. Profe, Jesús, ¿cómo lo han hecho? Lo han azotado. Sí, pero le dijo la palabra azotado, pero con azotar. Ay, ya la dije. Yo escribiendo la palabra, mira, azotar. Me toca. A ver. Esto es un coche. Ya.
Y al coche se le mete acá abajo un clavo. Pero a este no. ¿Qué es esto? ¿Qué se llama esto? Cuando un clavo pincha a una llanta. Perdón, me confundí. ¿Qué se llama esto? Aparte de llanta. Esto tiene A ver, comienza con N y termina con O. Más simple no puede ser. Brewing es neuma. órale, gordo, listo. Oye, no, porque estoy escribiendo. Oye, ¿por qué escribí así? ¿Qué te pasó? No sé, pero no sé por qué escribí así. Profe, le toca. A ver. Aguachón. Ya tengo la palabra. Esta va a estar difícil. ¿No? Aunque está fácil. Listo. Gané. Mi churri. Ya. ¿Adivina o adivina? Otro ya. Ya. Pero solo eliminó. No está dibujando nada, profe. Nada. Pero no está para. Ahora sí. Ya me sé. Ya. ¿Qué rayos es? Ya está. Parecido. ¿Qué es? Es lo que utilizan los jugadores. ¿Qué es lo que... Ah, ya. No, no dejes. Es lo que utilizan 3, los 2. jugadores. ¿Qué rayos era? Ya. 3, 2, 1. Es camiseta. Ya, profesor, mañana jugamos. Con polo. Ya listo, chicos. Nos vemos. Profe, si queda una ronda. Sí, profesor. Sí, pero ya está, recito ya. Mañana jugamos, profesor. Está divertido el juego. Listo. Mañana. Chao, chao. Profe, si queda una ronda. Bueno, mira, Tefa. Bueno, míralo. Chao, profe. Chao, cuídense.